Dios no pone los ojos en el pecador. Si tú tienes un cordero limpio, Dios pone los ojos en el cordero. Y por causa del cordero usted sale libre, sale justificado. Toda la oscuridad cayó sobre el cordero para que sobre ti y sobre mí comience a brillar la justicia de Dios. Romanos capítulo 4 versículo 25. Romanos 4, 25. Hoy celebramos la resurrección de Jesucristo. Pero la resurrección de Jesucristo no fue como la resurrección de Lázaro. Porque la resurrección de Lázaro resucitó para volver a morir. Lázaro resucitó y después iba a tener que vestirse de los mismos linos y envolverlo para ser enterrado, porque en algún momento Lázaro iba a volver a morir. La resurrección de Jesús no fue como las resurrecciones que habían sucedido antes, como el hijo de la mujer que perdió su hijo cuando Eliseo lo resucitó. Aquella mujer que era extranjera, ese hijo volvió a morir. Y todas las resurrecciones que usted puede ver en la historia de la Biblia sucedieron para que el resucitado volviera a la muerte en algún momento, pero no la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús sucedió para nunca más volver a morir. Jesús resucitó para nunca más volver a ver muerte. Jesús resucitó y llevó cautiva la cautividad, rompió las cadenas de la muerte. Y esa resurrección garantiza para nosotros una justicia que será irrevocable, porque la resurrección de Jesús te da a ti una posición. Y escúchame esto: tu posición no está determinada por tu conducta. Hay gente que tiene una gran posición y no tiene una buena conducta, pero por causa de la posición su conducta va a cambiar. O sea, cuando alguien se apersona, cuando alguien se aferra a la posición de padre, de papá, su conducta vaga, irresponsable cambia. ¿Por qué? Porque ahora soy un padre, tengo una responsabilidad con unos hijos. Entonces, si no venía siendo una persona trabajadora, responsable, su posición de padre le cambia la conducta. O sea que lo que tú necesitas y lo que yo necesito es descubrir mi posición, y eso cambiará mi conducta. La resurrección de Cristo nos ha dado una posición. Pero no solo eso, la resurrección de Jesús asegura también nuestra resurrección. La resurrección de los muertos. Y eso nos asegura, la Biblia es muy clara, asegura que nosotros veremos a nuestras familias que han muerto en Cristo Jesús. Porque la resurrección de Jesús asegura la resurrección de todos los muertos. Si Él no resucitó, nosotros tampoco resucitaremos. Pero si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y todos los que han muerto resucitaremos. Y pastor, ¿y nos conoceremos? Claro que nos conoceremos. La palabra de Dios dice que nos conoceremos, que tendremos rostro. Este cuerpo, la resurrección de Jesús asegura que este cuerpo será transformado en el cuerpo de la humillación, será transformado de cuerpo de humillación a un cuerpo glorioso, a la gloria nuestra. O sea que este cuerpo resucitará como el cuerpo de Jesús, un cuerpo sin pecado, fuerte, sano. Esa resurrección de Jesús asegura que hay una vida eterna, porque si no, no hubiera resucitado. Y como resucitó para no volver a morir, entonces significa que hay vida después de la muerte. Eso es importante. O sea, no se termina todo cuando morimos, allí comienza todo. Cuando el hombre nace, empieza a morir. Cuando el hombre muere, empieza a vivir.
Cuando un niño nace en la tierra, ¿qué empieza? A morir. Un día más que vive es un día menos de vida, ¿verdad? ¿Está bien el cálculo o no? O sea, si alguien va a vivir 50 años y nace y ya cumplió un año, ¿es un año más o es un año menos? Es un año menos de vida. O sea, ¿qué celebramos? Cumplió 50 años, felices 50 años, celebramos los 50 años. 50 años menos de vida, porque ya si le faltaban 10, ya le faltan 9, y el próximo año le faltan 8. O sea que cuando alguien nace empieza a morir, y cuando alguien muere empieza a vivir. La resurrección de Jesús nos asegura que nosotros también resucitaremos y que hay una vida eterna. Si no hubiera una vida eterna, Jesús no hubiera resucitado. Pero como esta es nuestra fe de que Jesús ha resucitado, entonces sabemos que hay una vida eterna. Pastor, Jesús no resucitó. El cuerpo de Jesús lo cogieron sus discípulos y lo escondieron. Hubiera sido muy difícil que escondieran el cuerpo de Jesús en Jerusalén. Imagínense esconder un cuerpo descompuesto en Jerusalén, que era una ciudad pequeña, relativamente pequeña, y con un imperio romano con tantos soldados y con tanta gente buscando ese cuerpo. ¿Quién esconde un cuerpo descompuesto de 3 días de muerto sin que se den cuenta? Primero. Segundo, si hubieran escondido el cuerpo de Jesús, después de la muerte de Jesús hubieron muchos discípulos de Jesús que fueron sacrificados, asesinados, todos excepto Juan, que murió en la isla de Patmos. O no murió, la Biblia no registra que haya muerto, puede ser que esté vivo todavía, pero el único que no fue sacrificado o asesinado fue Juan. Todos los demás discípulos fueron asesinados. Si Jesús no hubiera resucitado, cualquiera de ellos, bajo la presión de la muerte, del sacrificio, de ser crucificado o de ser decapitado, hubieran dicho: no, venga, el cuerpo lo escondimos nosotros. Pero ellos entregaban su vida, incluso ellos anunciando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. O sea que hay prueba de resurrección. Primera de Corintios, no vayan a Primera de Corintios, solo les estoy recitando. En el capítulo 15 dice que Jesús se apareció a más de 500 hermanos. Ustedes lo han leído. Jesús se apareció a más de 500 hermanos con pruebas indubitables. Aleluya. Esta es nuestra victoria, que Jesús ha resucitado. Ahora, lo que vamos a ver es poderosísimo. Ahora sí, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Lo que acabamos de ver aquí en la representación. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Todos mis pecados fueron cargados en Jesucristo, y tus pecados también. Todos los pecados, todos fueron cargados en Jesús. Los que has cometido y los que vas a cometer, todos fueron cargados en Jesús, porque todos los pecados fueron cargados en Jesús, todos cargados en Cristo. Jesús se cargó el juicio, la oscuridad vino sobre Jesús. El ofensor, nosotros los pecadores, salimos libres porque la perfección del Cordero se nos pasó a nosotros. Ahora, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No resucita, la versión original es mucho más explícita y me bendice mucho más. La versión original dice: resucitado porque fuimos declarados justos. O sea, ¿qué sucede? El Padre recibió la ofrenda de su Hijo en la cruz del Calvario. El Padre recibió el sacrificio por ti y por mí. El corazón del Padre aceptó el sacrificio. El corazón y la demanda del Padre fue satisfecho. El corazón del Padre fue satisfecho. Y cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es, como hablamos el viernes, el precio está pagado, el precio está completado, entonces el Padre se agradó de esa ofrenda. Respiró olor grato cuando Jesús entregó su espíritu. El Padre respiró olor grato, y entonces el Padre dijo: todos los pecadores que acepten este sacrificio, todos los pecadores que tengan este Cordero limpio, a Jesús como su sustituto perfecto,
son declarados justos. Aquí para nuestra justificación, el original está en pasado, dice, el cual fue resucitado porque fuimos declarados justos. O sea que el Padre, cuando recibió el honor, dijo: todos los que tengan este cordero, el Padre no está mirándote a ti, el Padre está mirando al cordero. Si tú tienes un cordero limpio, no sé si está aquí conmigo, si tú tienes un cordero limpio, los ojos del Padre están sobre el cordero, y entonces por causa del cordero, el Padre dice: son justos, son justificados. ¿Y cuál es la prueba de nuestra justificación? Que el Padre resucitó a Jesucristo al tercer día para que nuestra justificación fuera confirmada, fuera declarada. La resurrección de Jesús y resucitado para nuestra justificación, o resucitado porque hemos sido declarados justos. Aleluya. Cuando Jesús se levantó de la muerte, no solo venció la muerte, no solo venció el Hades, no solo llevó cautiva la cautividad, porque ese día sábado Jesús se la pasó. Está a punto de salir la Pasión de Cristo número 2 de Mel Gibson, que es la resurrección. Quisiera verla, porque si hay algo acertado y hay algo bien cercano a lo que sucedió en la cruz del Calvario, es la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Quiero ver esa resurrección, y he visto tráiler o apartes o adelantos de lo que es esa película, y veo a Jesús caminando en medio del Hades, en medio de muertos y de demonios. Porque eso fue lo que sucedió el día sábado. El día sábado Jesús estaba, la palabra de Dios dice que Él bajó a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. El día sábado Jesús caminaba por el Hades, en medio de gente sufriente, predicando salvación, predicando vida eterna en Él, diciéndole: yo he satisfecho el corazón del Padre, yo he llenado el corazón del Padre, yo ya pagué la deuda, ya la justicia inflexible del Padre fue satisfecha. Y Él caminaba por allí, por el Hades, por ese lugar de tormento, predicando salvación. Mucha gente, muchos hombres que habían muerto allí, seguramente recibieron esa salvación. Y dice: y llevó cautiva la cautividad. Aleluya. Cuando Jesús se levanta al tercer día, no solamente vence la muerte, no solamente lleva cautiva la cautividad, no solamente sacó gente que estaba en el Hades o gente que estaba en el seno de Abraham para llevarlos a la vida eterna, sino que la resurrección de Cristo es la declaración, aleluya, la declaración divina de Dios de que tú y yo, por el sacrificio de la cruz, por la ofrenda aceptada de Jesucristo, somos justos para siempre. Aleluya. La resurrección te ha regresado a una posición de justicia, y esa posición no la cambia nadie. Tu conducta no puede ser de acuerdo a la posición, pero si eres consciente de tu posición, tu conducta va a cambiar. ¿Cuál es tu posición? Eres justo. ¿Qué dice la resurrección de Cristo? Que tú eres justo. Aleluya. Has sido declarado justo delante del Padre. Estás en un lugar de justicia. Gloria a Dios. Eso significa que Satanás ya no tiene poder sobre tu vida. Aleluya. Si eres justo, el diablo no puede tocarte. En el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso, por favor? Ahora, resucitado para nuestra justificación. Juan capítulo 11 versículo 25. Sí, le voy a pedir a las pantallas que sean rápidas, por lo menos eso puedan hacerlo. Juan 11 25. Le dijo Jesús, hablando acerca de la muerte de Lázaro, le dijo Jesús a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mis hijos, amados hermanos, nuestro presente, nuestro futuro están atados a la resurrección y a la ascensión del Señor Jesucristo. Nuestro presente y nuestro futuro están atados a la resurrección del Señor Jesucristo. El presente de nosotros sería penoso, sería doloroso, y el futuro nuestro estaría nublado si no creyéramos que Jesús resucitó. Pero si creemos que Jesús resucitó, nuestro presente es justicia
Y nuestro futuro es resurrección con Cristo Jesús. Aleluya. Yo creo que el Señor me levantará de los muertos aquel día. Si hemos muerto, y luego lo leeremos si nos da tiempo, la palabra de Dios dice que no todos dormiremos, pero que todos seremos resucitados. Aleluya. O sea que gloria a Dios. Mira, mis hijos bellos, ojalá entienda esto. Yo sé que lo va a entender, pero mi posición es que soy justo porque la ofrenda fue aceptada, porque Él recibió el castigo. Soy justo. Él resucitó para que esa justicia sea declarada desde el cielo. ¿Sabe qué dice el cielo todos los días de mi vida? Él es justo, Él es justo, Él es justo. Melody es justa, Andrés es justo, Pamela es justa, Douglas es justo, Mélida, justicia, justicia sobre ti, hijo. Tú eres justo, tú eres justo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Pastor, yo no me siento yo no me siento satisfecho con esa deuda pagada. Es que tú no te tienes que sentir satisfecho. El que se tiene que sentir satisfecho es al que le pagaron la deuda. Y al Padre fue el que le pagaron. Y el Padre está satisfecho. ¿Quién se siente satisfecho pagando una deuda? Nadie. Si yo voy a pagarle una deuda a Douglas y vengo y reuní los $500 que le debo a Douglas y con mucho esfuerzo dejé hasta de comer para pagar la deuda, y vengo y le pago a Douglas la deuda, yo no me voy como satisfecho, como muy contento, pero él sí se va muy contento. Pastor, es que yo no estoy muy satisfecho de que mi deuda haya sido pagada. No, es que tú no tienes que estar satisfecho. El Padre es el que está satisfecho, porque al Padre fue que se le pagó la deuda, porque la deuda era con el Padre, y el Padre está satisfecho de que ya tu deuda fue pagada. Aleluya. Así que no importa si no te sientes muy satisfecho, tu deuda ya fue pagada. Aleluya, gloria a Dios. Alguien pagó tu deuda. Así te sientas que no te lo mereces, te sientes que a veces eres indigno, a veces sientes que estás en pecado. El Padre está satisfecho. El Padre está satisfecho porque la deuda se pagó, y se pagó completa. Entonces, ¿qué significa esta resurrección? Que aunque estemos muertos, viviremos. En Mateo capítulo 28 verso 7, Jesús resucitado dice: id y decidas a los discípulos. Los ángeles que aparecen cuando Jesús resucitó: id y decid a sus discípulos que ha resucitado. Id pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Él ha resucitado. Esperanza de nuestra resurrección es que Cristo ha resucitado. Maranata, amados hijos míos, el fundamento sólido de que resucitaremos en cuerpo es la resurrección de Jesús. Jesús, por su resurrección, obtuvo el poder y el derecho para levantar a todos los muertos. Cuando la Biblia habla de que Jesús fue el primogénito o fue las primicias, cuando la Biblia dice que Jesús es las primicias de todos los que resucitarán, lo que la Biblia está diciendo es que cuando Jesús resucitó, se ganó el poder y el derecho de resucitar a todos los muertos. Aleluya. Qué maravilloso eso. No solo yo resucitaré, tú también resucitarás. Te veré en la eternidad. Veré a mi familia, veré a mis hermanos, veré a los pastores que han partido con el Señor. Me encontraré con ellos. ¿Eso no lo llena de alegría? Esa es la victoria de la resurrección. Volver a ver a mi madre, a mi padre, volver a ver a mi hermana, a todos los que murieron en Cristo, y los conoceremos y nos disfrutaremos la vida eterna. Gloria a Dios. Imagínese que usted me va a ver a mí allá y que no le gusta verme aquí y me va a ver allá. Gloria a Dios. Más vale que le vaya gustando verme aquí, así como a mí me gusta verlo a usted. Romanos capítulo 6 versículo 5. Hay resurrección, hay resurrección, hay resurrección, hay resurrección. Y no solo de nuestro cuerpo, todo lo que está muerto resucitará. El evangelio cambia, resucitará. Tu ministerio resucitará, tu economía resucitará. El poder de la resurrección resucita todo lo que estaba muerto en tu vida. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados junto a Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cómo tú resucitarás? Con el mismo cuerpo que Jesús resucitó. Aleluya. Si usted no había dicho amén a lo anterior, por lo menos diga amén a esto, porque usted resucitará en un cuerpo perfecto.
Gloria a Dios. Gloria a Dios, sin grasas excesivas. Gloria al Señor. Resucitarán un cuerpo perfecto, sin enfermedad. Esa es la verdad del Evangelio. Como Jesús resucitó, si hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Resucitaremos para no volver a ver enfermedad. Resucitaremos para no volver a ver muerte. Resucitaremos para no volver a sentir cansancio ni agotamiento. Gloria a Dios, aleluya. Qué maravillosa obra la de Jesús. Qué maravilloso plan el que el Señor nos ha dado. Seremos levantados en la semejanza de la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús y la resurrección del cuerpo de nosotros están unidos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12. Casi todo el capítulo 15 de Corintios habla de la resurrección. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Verso siguiente. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Usted cree que hay resurrección de muertos? No sé si alguien aquí tenga un familiar cercano que ya no esté en este plano terrenal. Levante la mano si tiene un familiar que haya muerto. A muy poquitos se les ha muerto los familiares. Gracias a Dios. Mi papá ya no está en esta tierra. Yo creo que hay resurrección. ¿Y por qué creo que hay resurrección? Porque Cristo resucitó. Primicias de los que resucitaremos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 14, vamos hasta el verso 23. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Verso siguiente. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis en vuestros pecados. Pero si Cristo resucitó, tu fe no es vana, porque ya no estás en tus pecados. Si Cristo no resucitó, seguiríamos en pecado. Pero como Cristo resucitó, es la confirmación de que el Padre aceptó el sacrificio. Ya no estamos en nuestros pecados. Puede que no seamos perfectos, puede que nuestra conducta no se asemeje a nuestra posición, pero nuestra posición terminará cambiando nuestra conducta. Tú eres la justicia de Dios. Ya no estáis en vuestros pecados. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si en esta solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Cristo ha resucitado? Mas ahora, hoy, celebramos la resurrección. Cristo ha resucitado a los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 23, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y termino el verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué significa la resurrección de Cristo? Que tú y yo resucitaremos. Y Pablo vuelve a expresar la idea de que la resurrección de Jesús nos garantiza la resurrección de nuestros cuerpos. En 2 de Corintios capítulo 4 verso 14. Gracias Jesús. 2 de Corintios 4, 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Romanos 8, 11. Estoy dándole los versículos, el fundamento
de que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Romanos 8:11: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mis amados, si el cuerpo de Jesús se pudrió y se desvaneció en el sepulcro de José de Arimatea, entonces no tenemos esperanza de salir de la tumba, nosotros tampoco. Si el cuerpo de Jesús se pudrió y se desvaneció en la tumba de José de Arimatea, entonces nosotros no tenemos esperanza de salir de la tumba. Si el cuerpo de Jesús pasó a formar parte del polvo de allá de Palestina, entonces nuestra fe es una falacia, es una fantasía. Pero Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. La resurrección de Jesús confirma que nuestros cuerpos, a la llamada de Jesús, se sacudirán y romperán las cadenas de la muerte. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Usted puede apreciar eso, puede ver eso. La resurrección de Jesús confirma que un día, cuando Jesús nos llame y nosotros hayamos ya muerto, nuestros cuerpos se sacudirán y romperán las cadenas de la muerte, porque Él llevó la muerte. Las llaves del Hades y de la muerte las tiene Jesús. Él llevó la muerte consigo, se tomó las llaves de la muerte. Eso significa la resurrección de Jesús, que la muerte ya no tiene poder sobre tu vida. Repito lo que tanto he repetido, mis hijos: la muerte para ti no es un castigo. La muerte para ti y para mí es una graduación. Aleluya. Es el paso para vivir una vida eterna con Jesucristo. Y cuando nuestros cuerpos estén allá metidos en una tumba, o no sé si cremados, como tú quieras terminar, o que acaben con tu cuerpo, cuando Jesús nos llame a la vida eterna, ese cuerpo se va a sacudir, esas cenizas se van a sacudir y van a tomar forma, y nos vamos a levantar en un cuerpo glorificado. Yo no sé si usted lo cree, pero esa es mi fe, esa es mi esperanza, porque si esperamos en Cristo solamente para esta vida y no esperamos para la resurrección, somos dignos de conmiseración. Las madres abrazarán a sus hijos que murieron en su vientre. Las madres abrazarán a sus hijos que murieron pequeños. En la resurrección y en la vida eterna se les dará la oportunidad a las madres de criar a sus hijos hasta la edad, porque lo más probable es que la edad que tengamos al resucitar allá no hay ancianos. Es la edad de Cristo, que seguramente fue la misma edad de Adán. Adán no fue creado anciano, no fue formado anciano. Cristo no murió anciano. El cuerpo que recibiremos será un cuerpo joven, fuerte, y las madres tendrán la oportunidad de criar sus hijos hasta la edad de la vida eterna. Esos hijos que perdieron, que se murieron niños por alguna razón, las madres tendrán la oportunidad de criar a sus hijos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1: la resurrección ha abierto una ruta al cielo, una ruta, un camino que había estado cerrado y sellado sin la menor esperanza. La resurrección abrió una ruta al cielo. Es un puente de esperanza sobre el gran abismo de los muertos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, vamos hasta el verso 6: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ese abismo que estaba, ese abismo que nos separaba del cielo, ese abismo que nos separaba de Dios, se cerró con la resurrección de Jesucristo. Ese abismo que no podía unirse,
se cerró cuando Jesús resucitó. Entonces nos acercó al cielo y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Último versículo: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hay una esperanza de vida eterna. El poder de Dios hace posible que haya resurrección. Aleluya. Juan capítulo 6 verso 38. Estoy terminando con 2 versos más. El punto final de la voluntad de Dios es levantar a los muertos por medio de Jesucristo. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de Dios. El punto final de la voluntad de Dios es que Jesucristo resucite a todos los que hemos entregado nuestra vida a Él y caminamos por fe. Que todo aquel, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Aleluya. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos se alegran de esa esperanza? El punto final de la voluntad de Dios es levantar a los muertos por medio de Jesucristo, el que venció la muerte, el que dejó la tumba vacía. Gloria a Dios. Versículo 44, Juan 6, 44. Jesús declara que su misión es dar vida eterna y resucitarnos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. ¿Cuántos están felices de esa vida eterna? ¿Cuántos están felices de que viviremos eternalmente? Somos destinados, escogidos, elegidos para vivir en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Juan 6, 54, quedan unos versículos nomás, 2 versos nomás. Juan 6, 54, unos versículos nomás. El que come mi carne, la Santa Cena, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús vuelve a hacer esa afirmación que para Jesús es muy importante. Jesús repite esto en el mismo capítulo una cantidad de veces, porque para Jesús es muy importante que tú sepas que en la resurrección de Él tú tienes la garantía de tu resurrección. Jesús es el que de una vida inmortal, Jesús es de una vida inmortal, y esa vida es enemiga y destructora de la muerte. Jesús tiene una vida inmortal, como Él resucitó, tiene una vida inmortal, y esa vida que Jesús tiene es la destructora de la muerte. Jesús, siendo igual al Padre y como Él, eterno, vierte sobre este mundo la vida plena del Padre y de la eternidad. Amigos, hijos, hermanos, el día de resurrección será un día de consuelo para los justos de Dios, pero también un día de terror para los incrédulos, día de condenación eterna. Apocalipsis 20:12. Creo que he terminado con este y otro versículo. Pues Apocalipsis 20:12. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, no se quedaron muertos, estaban vivos, porque la muerte es solo un paso, un camino obligatorio para ir a esa vida eterna. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13.
Y el mar entregó los muertos que había en él, los que murieron ahogados, los del Titanic. Y la muerte y el Hades entregaron la muerte, los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo siguiente. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dejémoslo ahí, el versículo, dejémoslo ahí. Solo escuche bien esto. El día de la resurrección será un día de consuelo y de alegría para los justos de Dios, porque entrarán en el reposo de Dios. Venid, benditos de mi Padre, heredad la vida eterna. Y será un día de gozo y de celebración, porque nos encontraremos con nuestros familiares. Y será el día más maravilloso, porque veremos a Jesús, al que adoramos sin haberle visto. Lo veremos. Usted se imagina lo sorprendente que va a ser ver su rostro. Si aquí lo adoramos, lo percibimos, pero no lo vemos, y con percibirlo se nos llena el corazón de tanta emoción. Usted se imagina cuando lo vea, y cuando Él te suelte una sonrisa y un abrazo, y tú le digas: mi Señor, mi amado, a quien adoré por toda mi vida sin haberlo visto, ahora te veo, mis ojos te ven. Y Él te diga: tú eres mi amado, yo soy quien te amo, estoy feliz de verte aquí conmigo. Será un día, la resurrección de Cristo asegura nuestra resurrección. Será un día de gozo, será un día de consolación para todos los que creyeron en Jesús. Y Él nos llevará de su mano y nos dará un recorrido por la eternidad. Y tal vez nos diga: hijo, gracias por haber creído en mí sin haberme visto. Gracias por haber creído en mi sacrificio. Gracias por haberme aceptado como tu ofrenda. Gracias por haberme aceptado como el cordero que cargó tus pecados. Ahora ven, disfrutemos de la vida eterna. Eterna, no volverá a haber muerte, porque Jesús no resucitó para volver a morir, como Lázaro, que fue resucitado y luego tuvo que volver a morir. Pero será un día de terror para los que no aceptaron a Jesús. Un día de terror, de dolor, de miedo para los que rechazaron el sacrificio de Jesucristo. Para los que no se presentaron ante el sacerdote, ante Dios, con un cordero, sino que se presentaron ellos vacíos. Regrese a la representación que les hice ahora. Si sacamos al cordero, Antonio, lo quitamos, no lo traemos, y Elías, el ofensor, se presenta delante del sacerdote sin cordero, el sacerdote tiene que castigarlo a él. El que se presente en la vida eterna sin ese cordero será castigado. Pero el que se presente con el cordero, los ojos de Dios estarán sobre el cordero, no sobre ti. Y mirando al cordero, el Padre dirá: justo, porque el cordero era limpio y cargó todo tu castigo. He terminado con el último verso, Juan 5, 26 al 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Verso 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Día de celebración, día de gozo.
mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Para recibir, mis hijos, el galardón, todos tendremos que salir de la tumba. Será recompensado en la resurrección de los justos. Mantengamos nuestra mirada puesta en esa gran hora, mas la hora viene y ahora es. Asegurémonos que nuestras acciones sean conforme a la posición que se nos ha dado. Se nos dio una posición porque Él murió por nuestras transgresiones y resucitó porque fuimos declarados justos. Entonces, se nos dio una posición de justos. Asegurémonos que nuestras acciones estén relacionadas con la posición que tenemos. Si Dios me dio una posición de padre, mis acciones no pueden ser de irresponsabilidad, de descuido, de vagancia. Yo tengo que cambiar mis acciones. Si antes de tener hijos era un vago, no me gustaba trabajar, entonces ahora que Dios me dio un hijo, debo de trabajar. Mi posición me cambia mi acción. ¿Me estoy dando a entender? Usted está estudiando en la universidad, está estudiando derecho, pero no se comporta como un abogado porque apenas está estudiando. No ejerce. Cuando ya la universidad lo gradúa a usted y le dice abogado penal, entonces usted ya tiene una posición. Y usted tiene esa posición y resulta que se va a la casa a dormir, a ver televisión y cuelga ahí el diploma de la universidad. Usted puede estar haciendo las acciones incorrectas, pero usted mirando su posición terminará cambiando su conducta y dice, no, yo no puedo vivir aquí pegado al televisor y jugando play. Yo soy un abogado penal. Me levanto, me pongo un terno y voy a abrir una oficina porque yo soy abogado penal. Tu posición cambiará tus acciones. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado porque fuimos declarados justos. Posiciónese como justo y tus acciones van a cambiar. Asegúrate que tus acciones estén regidas por la justicia que ya se te dio. Ya se te dio la justicia. Ya se te dio una posición de justo. Así que la rectitud y la verdad son el resultado de lo que tú ya eres. Una vida generosa, una vida humilde, una vida de amor, una vida de santidad, una vida de humildad hacia los afligidos de la tierra, hacia los menesterosos. Es el resultado de que tú fuiste declarado justo. Y eso nos lleva a Juan 14, verso 12. Todo eso sucedió en la resurrección de Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Las obras que Jesús hizo: amar al pecador, ser humilde, ser generoso, visitar los enfermos, cuidar las viudas, ayudar a los huérfanos, alimentar al hambriento. Él las hará también. Sanar enfermos. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versos 13 y 14. Verso siguiente y verso 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La resurrección de Jesucristo garantiza que nuestra vida se conduzca de una manera que glorifique al Señor. Si Cristo ha resucitado, entonces el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivifica este cuerpo con salud, con energía, con vida abundante, vida excitante, pero también con amor, con humildad, con servicio, con devoción, con entrega. Cristo ha
resucitado, primicia de todos los muertos. Apláudale al Señor Jesucristo.